Saludos y bendiciones a todos. Aquí estamos desde nuestro hogar. Bienvenidos a Nuevo Comienzo en Casa. Bienvenido. Estamos más que contentos poder estar aquí, poder comunicarnos a través de estos medios. Estamos súper contentos de la enseñanza de hoy. Hoy te queremos hablar sobre diseños bíblicos para enfrentar esta crisis. Diseños bíblicos para enfrentar esta crisis. Creo que estamos claros ya de que estamos en una crisis. Y lamentablemente no sabemos cuánto esto va a durar. No que seamos pesimistas, sino que estamos siendo realistas. Estamos todos orando para que esto se acabe, para que Dios haga un milagro, para que algo aparezca, para que Dios resuelva. Ahora, dentro de todo esto sabemos que también Dios está haciendo algo hermoso y poderoso. Así que por eso es importante que nosotros entendamos cómo vamos a enfrentar esta crisis bíblicamente. Diseños bíblicos para enfrentar esta crisis. Entonces, quiero comenzar diciendo que cada persona maneja esto de una manera muy diferente. Su personalidad tiene que ver, su trasfondo tiene que ver, su educación tiene que ver, sus experiencias tienen que ver. Por lo tanto, es importante de que estemos internamente fortalecidos. ¿Ok? ¿De qué estoy hablando? Hablo de estar espiritualmente fortalecidos para enfrentar cualquier crisis. Y quiero decir esto para meditar. Escucha bien esto porque te voy a compartir esto para meditar. Escucha bien. Todo aquel que enfrenta la crisis con fuerza exterior perece. Sin embargo, todo aquel que enfrenta la crisis con su fuerza interior permanece. ¿Qué es fuerza interior? Bueno, estoy hablando de dos cosas. Siempre escuchamos hablar sobre la fortaleza espiritual, o sea, crecer espiritualmente, estar firmemente espiritualmente. Pero sin embargo, eso te lleva hasta cierto punto. Y el Espíritu Santo te va a llevar a lidiar con lo segundo, y es emocionalmente o tus emociones, que estés emocionalmente fuerte. Y eso es sumamente importante. El creyente tiene que estar espiritual y emocionalmente fuerte. Ahora, permítame compartir contigo 3 diseños bíblicos para enfrentar esta crisis. Estos diseños nos van a ayudar a nosotros a poder no tan solo sobrepasar esta crisis, sino enfrentarla y salir de ella en victoria. Salir de ella vestidos de propósitos, camino hacia el destino. No podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. ¿Qué tal si comenzamos con la primera? Vamos a comenzar. Número 1. Es importante que hay que reconocer y tratar con la crisis de identidad, crisis de propósito y crisis de destino. Una persona que no tiene identidad, muy difícil que entienda su propósito. Y por ende, no tiene el mapa hacia su destino. La identidad te da propósito y el propósito te da un mapa hacia tu destino. That's good. Mira esto. La crisis de identidad es un momento de análisis intensivo. Una exploración de diferentes formas de verse a uno mismo. La identidad, sin embargo, es la forma en que nos vemos a nosotros mismos en relación con los demás. Eso habla de nuestra raza, género, sexualidad, nacionalidad, normas familiares, cultura, tradiciones, valores personales. De eso habla. Ahora, Satanás sabe que si nosotros no entendemos que somos hijos de Dios, nunca lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Por eso es importante saber quiénes nosotros somos en Jesucristo y el poder que encierra su nombre. Eso es sumamente importante. Eso va a acabar con tu crisis de identidad. Eso la acaba. Entonces, cuando nosotros tenemos revelación de quién es nuestro Salvador, vamos a tener una nueva perspectiva de quiénes somos nosotros. Por eso fue que cuando vamos a la Biblia y vemos que Jesús llama a Simón y le dice, venga,
¿Quién dice la gente que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, algunos dicen que tú eres un enviado, esto, aquello, lo otro. Sin embargo, Jesús viene y le dice ahora, ¿quién tú dices que yo soy? ¿Quién tú crees que yo soy? Ahí Simón le dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando él dice eso, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón porque no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y le dijo, y tú eres roca. Mira lo que sucede. Simón recibe revelación y Jesús viene y le da identidad a Pedro, llamándole roca. Y ahora ya dejó de ser conocido por Simón y ahora le llamaban Pedro, roca. Jesús le dio identidad. Porque no simplemente se trata de conocer acerca de Jesús, sino que se trata de tener revelación de quién es Jesús. Cuando eso sucede, tú recibes identidad. Cuando tú recibes revelación de quién es Jesús en tu vida, tú recibes identidad. O sea que, más que conocimiento, necesitamos revelación de quién es Jesús en tu vida. Y anota estos versículos para que tú los estudies en tu casa sobre identidad. Efesios 1, 17 al 21. Segunda de Corintios 5, 17. Mateo 16, 15 al 18. Y Jeremías 1, del 5 al 19. Estúdiate esos versículos en tu casa para que tú veas. Wow, o sea, es a través del estudio de la palabra es que vamos a tener revelación de la misma, vamos a tener identidad. Ahí vamos a encontrar nuestra identidad. Ahora, si vamos a unos meses atrás, antes que empezara todo esto del coronavirus, mucha gente tuvieron crisis de identidad, de propósito y de destino. Y si tú te has encontrado te has encontrado en esta crisis, te has encontrado con falta de propósito, te has encontrado frustrado, te has encontrado que no sabes qué hacer, te has encontrado batallando contigo mismo, te sientes tal vez caminando en los aires, o maybe que te tiraron en los aires y no sabes ni a dónde vas a caer. Te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias. Dios ha permitido todo esto para enseñarnos. Amén. Para que veamos nuestros límites y sepamos una vez más que sin Él no podemos hacer nada. Y todo esto lo permite también porque Él nos ha dado oportunidades. Él nos llama con cuerdas de amor. Él nos ha dado oportunidades. Él lleva tiempo hablándonos. Él quiere que alcancemos nuestro destino profético. Y cuando ya a lo mejor queremos ser sabios en nuestra propia opinión, o muchas cosas nos suceden, porque cada persona es un mundo aparte. Tal vez algunos están ignorando, otros no quieren ignorar, pero tienen miedo. Pero todo esto, toda la frustración, todo esto llega para que veamos que sin Él no podemos. Y hay buenas noticias. Dios nos ama, Dios nos está llamando. Y como ya estamos a punto de el gran avivamiento de la explosión, porque ya eso está aquí. Él está lidiando no solamente con sus hijos, sino con todos los que ya están predestinados. Y nos ha tocado trabajar en esas áreas que a lo mejor muchas veces no hemos querido trabajar, ¿verdad? Entonces hay buenas noticias, porque le servimos a un Dios de oportunidades. Amén. A un Dios de oportunidades. Entonces, si vamos a hablar de crisis de identidad, tenemos que entonces analizar esto más profundo, porque en la identidad se encierran más cosas. En la identidad estamos hablando de nuestra personalidad, de nuestro carácter y hasta de nuestro aspecto físico. Y cuando estamos hablando de nuestra personalidad, estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestra perspectiva, de cómo vemos las cosas. Entonces, cuando estamos hablando de carácter, estamos hablando de cómo nosotros nos comportamos, nuestra manera de proceder. Conducir, cómo reaccionamos, de cómo accionamos. Exacto, estamos hablando de todo eso. Entonces es ahí donde el Señor quiere trabajar con nosotros. Porque si estamos llamados a predicar
y hablar, necesitamos primeramente nosotros estar sanos por dentro. Necesitamos no solamente saber quiénes somos en Cristo, porque como hablaste al principio, el fundamento, nos hablaste de que somos parte de una familia. Así que esto no solamente se trata de saber que hay un Padre que nos ama y que nosotros somos sus hijos y que somos parte de una familia y que tenemos identidad en esta familia. Identidad también va más allá. Va más allá de trabajar con nuestros pensamientos. Exacto. Con nuestra conducta. Va mucho más allá. Entonces, mira esto. Si queremos trabajar en esta crisis, tenemos que trabajar en nuestra forma de pensar. Y mira cómo la palabra nos enseña para trabajar con esto. En 2 Corintios 10:5, mira lo que dice. Derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Wow, derribando argumentos y toda altivez que se levanta. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que cada pensamiento que tú y yo tenemos tiene que estar alineado a Él. Tiene que estar alineado a Él. Porque si hay una crisis de identidad, es porque no estamos permitiendo que cuando tenemos una crisis de identidad, eso quiere decir que estamos permitiendo que nuestros pensamientos naveguen. Y no los estamos llevando cautivos a la obediencia de Cristo. Esa es la manera como la palabra nos enseña. Tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia. No podemos permitir que nuestros pensamientos naveguen. Exacto. Porque es ahí donde llega la crisis. Entonces, vamos a hablar del carácter, porque en la identidad está el carácter. Entonces, estamos hablando de nuestra conducta, de nuestro proceder. Entonces, mira el deseo de Dios. Mira el deseo de Dios de nosotros. Dice en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el deseo de Dios, a que lleguemos a un varón perfecto. Sabemos que no somos perfectos, pero Él nos mira a través de la sangre de Cristo. Y a través de ese sacrificio, Él nos ve perfecto. Entonces, nosotros tenemos que procurar lo más que podamos, ¿verdad? Lo más que podamos es que nuestro proceder sea uno de agradable a Dios. Entonces, tenemos que procurar eso. Entonces, en nuestra identidad también está el aspecto físico. Porque hay muchas personas batallando con esto. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Y queriéndolo o no, siempre queremos compararnos. Por más identidad que tengamos, siempre vamos a querer compararnos. Porque queremos también hacer las cosas bien. Pero que sea por eso, porque haya un mejoramiento y no porque hay una falta de identidad. Entonces tenemos que entender que Dios nos hizo a imagen de Él. O sea, que somos preciosos, que somos hermosos. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos identidad. Que trabajemos con nuestra manera de pensar, en nuestra manera de nosotros conducir, cómo nosotros vamos. Porque si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de actuar, de proceder. Porque la identidad trabaja con el carácter. Nosotros encontramos, descubrimos nuestra identidad en Cristo, y esa identidad va a moldear el carácter, y el carácter nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Eso es amén, eso es amén. Entonces, ya entonces nosotros, ahora terminando de analizar, hicimos un pequeño análisis de lo que es identidad. Hicimos el análisis y hablamos sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro carácter. Ahora vamos a hablar del propósito, porque estamos hablando de crisis de identidad, de propósito y destino. Entonces, hablando de propósito, hay una diferencia, porque
las personas están buscando propósito. Las personas están buscando su llamado, pero al no tener identidad no saben qué hacer. Andan por todos lados buscando. A veces hay personas que empiezan a una cosa nueva cada semana. No terminan una para terminar otra. ¿Por qué? Porque no tienen identidad, ¿verdad? Y si tú eres de esas personas que te encuentras que comienzas algo hoy y no pasan ni un mes y lo sueltas, no pasan 2, 3 meses y lo sueltas, y así te has encontrado toda tu vida, entonces me parece que eres una persona que está teniendo crisis de identidad, propósito y destino. Ahora, vamos a ver lo que es el propósito, lo que es el llamado, porque hay una diferencia. El propósito es el por qué estamos aquí en la tierra. Ese es el propósito. O sea, el llamado es lo que hacemos mientras estamos aquí en la tierra. Nosotros podemos tener muchos llamados, pero solamente hay un propósito. Entonces, el mejor ejemplo que voy a dar es, vamos a poner el tuyo ahora mismo. Tú estás llamado, tu propósito es ministrar a las personas para ganar almas para el reino de Dios. Pero en este tiempo, Dios te llamó a abrir un canal. Pero a través de ese canal, tú estás cumpliendo tu propósito. Canal de YouTube. Ajá. A través de ese canal de YouTube, tú estás cumpliendo con el propósito. ¿Verdad? Entonces... O sea que el propósito es, hablando de mí, el propósito es ganar almas y ministrarles, llevarlos para que se parezca más a Cristo. Ese es el propósito. El propósito es permanente, es eterno. O sea, ese es tu propósito mientras estés aquí en la tierra. El llamado, sin embargo, puede ser temporal o puede ser que no había sido llamado a eso. Luego Dios te llama y te permite hacerlo por el resto de tu vida o por un tiempo, un periodo de tiempo, ¿cierto? Sí, el llamado puede ser por temporada, por tiempo, exacto. Okay. Pero el propósito siempre está ahí. El propósito siempre está ahí. Cuando tú sabes el por qué tú estás aquí, vas a saber qué hacer y no hacer. That's good. Cuando tú sabes el por qué tú estás aquí en la tierra, vas a saber qué hacer y qué no hacer. Porque todo lo que hacemos tiene que estar conectado a nuestro llamado. Porque hay cosas que nos desenfocan o que nos sacan del propósito. Exacto. That's good. Exacto. That's really good. Exacto. Tú Buenísimo. puedes tener pasión por algo. Tú puedes tener Un deporte, un pasatiempo. pero tal vez ese no es tu llamado. Propósito. Ese no es exacto, ese no es tu propósito. O sea, tenemos que tener cuidado lo que es tener pasión por algo y lo que es el propósito. Buenísimo eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque todo lo que hagamos tiene que ser conectado a nuestro llamado y por ende eso nos va a llevar a nuestro destino. Propósito. Conectado al propósito para ir al destino. Amén. Amén. Entonces, ya hemos escuchado sobre identidad, propósito y destino. Ahora, lo segundo que necesitas hacer para poder enfrentar esta crisis, el segundo diseño que te queremos presentar, bíblico, para enfrentar esta crisis, es que necesitas fortalecer tu ser interior. Fortalecer tu ser interior. Y no le llamé fortaleza espiritual porque esto implica algo más, y es la fortaleza emocional. Muchos creyentes se ocupan de su vida espiritual, pero ignoran su vida emocional. Y eso es un problema, porque la vida espiritual te puede llevar hasta cierto lugar, pero va a llegar un momento en tu vida que la emocional te va a interrumpir ese camino, por cuanto tú no has lidiado con eso. Sin embargo, cuando nosotros vamos desarrollando nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo, llega un momento que el Espíritu Santo o hace una pausa o mientras nos lleva a lidiar con las emociones. Porque nosotros no podemos depender de fortaleza externa.
¿Qué es eso? El auto, las posesiones, la posición, el dinero, nada de eso nos va a llevar a nosotros a alcanzar nuestro destino. Lo que nos va a ayudar a enfrentar esta crisis con fuerza es que tú y yo estemos espiritual y emocionalmente fuertes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestras emociones y la de los demás, para discernir entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente. Una persona inteligentemente emocional es aquella que procesa y usa su información emocional para guiar sus pensamientos, su comportamiento, de manera que pueda agradar a Dios y bendecir al prójimo. Le lleva a rectificar su camino para agradar a Dios y bendecir al prójimo. Son personas que aceptan su responsabilidad y procuran rectificar sus errores. Eso es una persona emocionalmente inteligente. Ahora, para llegar a la inteligencia emocional hay que procurar ser sanos. Nosotros necesitamos permitir al Espíritu Santo que sane nuestras heridas para que nosotros podamos trabajar con eso. Hay personas que no alcanzan inteligencia emocional porque le han impedido a Dios llegar hasta ese punto. Entonces nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo nos lleva a lidiar con nuestras emociones, tenemos que permitirle, no podemos privarle de esa área. Porque de otra manera el trabajo queda incompleto. Cuando nosotros leemos Juan 16:13, dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, ¿cierto? Y que nos va a revelar a Jesús para que lo honremos. Y esa verdad y esa honra implica que en ese proceso nos va a llevar a lidiar con nuestras emociones. O sea, mientras tú vayas mientras tú seas guiado por el Espíritu Santo a toda verdad y honra, en ese proceso te vas a encontrar que el Espíritu Santo te va a llevar con tus emociones. Wow. Tremendo. Vamos a la número 3. Muchos creyentes se regocijan cuando llega Cristo y el Señor las hace libres. Sin embargo, no se ocupan de llenar su casa. Y lo tercero que tienes que hacer es llenar espacios vacíos. Mira lo que dice Mateo capítulo 12. Nos dice, versículo 43 al 45, nos enseña que cuando somos libres necesitamos llenar la casa de Dios, esta casa, este templo. De otra manera, el enemigo la va a volver a ocupar. La Biblia dice que cuando un espíritu es echado fuera, sale, y si regresa y encuentra esta casa vacía, regresa con otros 7 más. Entonces es importante llenar cada espacio. Y cuando nosotros descubrimos quién es Dios, comenzamos a descubrir quiénes somos y comenzamos a llenar los vacíos, los espacios vacíos. Si nunca entendemos la profunda y abundante misericordia de Dios, nos vamos a mantener enfocados en nuestros propios fracasos y dejaremos ese espacio vacío. Wow. Wow. Nosotros tenemos... No podemos dejar espacios vacíos. Cuando nosotros aceptamos al Señor y Él viene a habitar en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero no podemos pensar que Él lo va a hacer todo. Hay una responsabilidad de parte de nosotros. Y porque tenemos que entender que cuando aceptamos al Señor, lo que nace es nuestro espíritu, pero nuestra alma, donde viven nuestras emociones, donde están ahí guardadas todos esos traumas, eso no nació de nuevo. Entonces esas áreas nos tocan a nosotros. Claro, el Espíritu Santo dice que nos va a guiar, pero esas áreas nos tocan.
Y tenemos que ser responsables Exacto. de pedirle al Espíritu Santo. Él es un caballero. Él sabe que está en esa área, ¿sabes? Pues entonces nosotros tenemos que, ya que le dijimos, ven aquí, haz conmigo, vive aquí. Entonces tenemos que permitirle. Porque como dijiste anteriormente, el Espíritu Santo quiere trabajar, pero nosotros muchas veces no queremos lidiar con esa área. Y es importante que lidiemos. ¿Y qué mejor momento que este? Definitivamente. ¿Qué mejor momento que este? Entonces, cuando lidiamos con eso, somos libres. Un ejemplo, si Dios nos libera a lo mejor de un sentimiento tenemos una emoción de odio. Eso es arrancado. Pero entonces eso no puede quedar vacío. Tenemos que llenarlo de amor. Es nuestra responsabilidad buscar la palabra, buscar los versículos y llenar esa palabra, ese corazón de amor. Y tal vez al principio lo vamos a hacer simplemente porque nos los aconsejaron y no lo vamos a sentir. Pero la obediencia nos va a bendecir y cuando menos pensemos vamos a estar llenos de esa palabra, de ese amor. Exacto. Porque si nosotros no entendemos su grandeza, vamos a continuar mirando nuestras limitaciones. Ahí hay otro espacio vacío. Si nosotros no entendemos las riquezas de Dios, vamos a seguir mirando nuestras pobrezas. Hay otro espacio vacío. Si no entendemos la esperanza, siempre vamos a estar desesperados. Y especialmente en un tiempo como este, tú necesitas llenar los vacíos, ¿ok? Para que tú puedas pasar por este tiempo. Necesitamos reconocer al gran yo soy. Aquel que hace algo de la nada. Aquel que quita y remueve lo que estorba. Aquel que hace milagros prodigios. El gran yo soy. Necesitamos reconocerlo en este tiempo. Amén, amén. Yo creo que es un buen momento. Debemos aprovechar este tiempo de intimidad que el Padre nos está permitiendo para trabajar con nuestra identidad. Y como aprendimos en esta noche, identidad tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra forma de pensar, tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de proceder. Es un buen tiempo que debemos de aprovechar y todos nosotros hacer un análisis y mirarnos y pedirle al Espíritu Santo, muéstrame esas áreas, porque cada uno de nosotros no somos perfectos. Y tenemos áreas en las cuales tenemos que mejorar. Y esto es un buen momento para hacer eso. Porque haciendo eso vamos a tener nuestro propósito claro. Y teniendo nuestro propósito claro vamos a poder ir de camino a nuestro destino profético. Y como resultado de todo esto, ¿saben lo que vamos a tener? Vamos a tener paz. Amén. Tú y yo vamos a poder tener paz, porque nuestros pensamientos van a estar claros. Y tú y yo sabemos de dónde viene nuestra confianza. Amén. Que viene de Él, solamente viene de Él, solamente es Él. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Nuevo comienzo en casa. No te nos vayas. Vamos a orar para que tú puedas usar estos diseños bíblicos para enfrentar esta crisis. ¿Qué tal de antes de orar un resumen de cada uno? Porque yo creo que es muy importante que tú sepas los diseños bíblicos, los 3 diseños bíblicos para enfrentar esta crisis, para que aproveches el tiempo. Número 1, lo primero que tienes que hacer es tratar con la crisis de identidad, propósito y destino. Es lo primero que tenemos que hacer. Eso es sumamente importante para poder enfrentar esta crisis. Y ya te dimos los versículos clave y hay un sinnúmero de versículos para que puedas trabajar esto. Número 2, necesitas fortalecer tu ser interior. Es sumamente importante que trabajes con tu vida espiritual y la inteligencia emocional, tus emociones. Tienes que fortalecerte espiritualmente y tienes que fortalecerte emocionalmente. Y número 3, tienes que llenar los espacios vacíos con la palabra de Dios. No puede quedar nada vacío, ni el auto, ni el dinero, ni la casa.
no hay nada que pueda llenar los vacíos que solamente el Señor puede llenar. Esos son 3 diseños bíblicos para que puedas enfrentar esta crisis. Oramos. Oramos. Adelante. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por este tiempo. Gracias por todo lo que estás haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que cada persona que nos está viendo y nos va a ver en las próximas horas, en los próximos días, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que van a recibir identidad, que ya no van a vivir más en crisis de identidad, de propósito y destino. Eso ya se acabó. Eso viene ya a su último momento. Eso se acaba ahora, porque ahora, Señor, tus hijos, Señor, la creación, Padre, Señor, va a estar, Señor Dios mío, va a cerrar, Señor Dios mío, la puerta se va a encerrar contigo, va a hablar contigo, Señor, va a hablar y te va a pedir identidad. Amén. Te va a pedir que le sane, que sane todas esas áreas. Señor, porque tu palabra dice que tú quieres, Señor Dios mío, que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Señor Dios mío, en el nombre de Jesús yo declaro prosperidad. Prosperidad, Señor, en los corazones, en sus mentes. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y ellos, Señor Dios mío, a través de esto reciben fuerza. Y que no van a dejar un lugar vacío, sino que se van a dedicar, Padre amado, a llenar ese lugar con tu palabra. Con tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, declaro paz, identidad, fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en Nuevo Comienzo en Casa. Amén.